Le he convocado al periodista Arturo Rodríguez García de la revista Proceso, quien también estuvo ahí y tiene pues un interesante análisis siempre, Arturo Rodríguez, de lo que sucede en presidencia en torno al gobierno federal, a los hechos de este país. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por contestarnos la llamada. Arturo, ¿cómo ves, cómo valorar la respuesta de la primera dama? Dan datos precisos bueno, para su defensa, obvio, ¿no? Algunas personas aquí en el auditorio me están diciendo, bueno, es convincente, verosímil su versión, otros, por supuesto, no, la gran mayoría no, pero ¿cuál sería tu valoración al respecto de lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo en principio que se trata de una respuesta relativamente lógica, digamos de manual, de control de crisis. Lo cierto es que independientemente de la forma en la que se expresan estas justificaciones en torno al tema de las casas o de la casa, particularmente la de Sierra Gorda 150, que es la que ha causado la polémica o las controversias o esta situación que ha puesto en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, más allá de las justificaciones que se pueden dar en cuanto al patrimonio personal de la señora Angélica Rivera, me parece que lo que no ha quedado claro son dos aspectos fundamentales. Primero, que el mensaje que ella dirige el día de ayer confirma que efectivamente se configura un conflicto de intereses, y esto porque se trata de una casa que fue solicitada, construida y financiada por un contratista de obra pública que se llama Juan Armando Hinojosa Cantú, y que bueno, durante la administración estatal del señor Enrique Peña Nieto en el Estado de México, obtuvo contratos por 34 mil millones de pesos, y que en lo que va de la administración solo lo que se ha podido constatar, es decir, lo que es transparente en los portales oficiales que exponen contratos de obra, estamos hablando ya de una cifra superior a 22 mil millones de pesos, es decir, se trata de un contratista de obra que ha recibido grandes proyectos como tal, y que al mismo tiempo construyó a gusto, en este caso y conforme a la versión de la señora, a su gusto, y financiando hasta la fecha, es decir, perpetuando este negocio jurídico y financiero a través de estos 2 años de administración, una relación que si bien podrá decirse no afecta a la señora o no implica directamente a la señora por no ser servidora pública, sí está considerado que aquel servidor público y sus familiares se puedan encontrar en un supuesto de conflicto de interés. Para ser más concreto, se trata de un contratista de obra que construyó y financió la casa de la señora, que ese financiamiento se mantiene, y que durante este mismo periodo ha recibido los grandes contratos de obra emblemáticos, inclusive en algunas zonas del país. ¿Qué debería o qué es lo que va en este caso suceder, Arturo? Es decir, bueno, creo que las primeras damas entrarían ya a nivel nacional, ¿no?, en el rol de estar presentando entonces su declaración patrimonial, aunque no están obligadas ahorita actualmente por la ley, pero creo que este debate va mucho más allá de eso. Es decir, ¿no? Yo te quiero comentar que de antemano las primeras damas en efecto no tienen por qué presentar una declaración patrimonial, pero los servidores públicos, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, sí tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial, incluyendo esposas, concubinas y familiares en primer grado. Esto está claramente tipificado en la ley de responsabilidades, es decir, no al lugar el argumento de que la señora no tiene por qué informar
su declaración de bienes. Efectivamente ella no, pero su esposo sí tiene que informarlo de ella, independientemente del régimen por el que estén casados, porque la ley inclusive menciona el concubinato, es decir, no solo la esposa, ni tampoco establece una previsión o una excepción por estar casado por bienes separados. Entonces no existe ni siquiera la posibilidad de evadir esta responsabilidad. Ahora, por otra parte, yo creo que sí tiene que quedar muy claro que la exposición realizada el día de ayer y las expresiones del presidente Peña Nieto, no, al menos no me parece que en este caso como reportero y al haber estado dándole seguimiento al asunto, que den una explicación contundente y clara de lo que ha ocurrido. Me parece que y de cómo se dieron las cosas. Me parece que ha sido plenamente discursivo, pero yo no veo que haya documentos que estén aclarando de una manera contundente la forma en la que se adquirió esa propiedad, especialmente en lo que atañe a la relación de proveeduría gubernamental que Juan Armando Hinojosa tiene con el gobierno estatal de Peña Nieto en el Estado de México y con el actual gobierno federal. Desde los tiempos de López Portillo, precisamente fue Proceso quien dio a conocer la Colina del Perro, ¿recuerdas? En septiembre del 82, es decir, no se daba esto. ¿Cuál sería tu interpretación de lo que va a pasar con el gobierno de Enrique Peña Nieto o frente a este problema? Porque a López Portillo se fue ya casi al final del sexenio, y aquí no estamos ni a la mitad del sexenio, apenas vamos a ir al próximo año. Bueno, perdón, ahí yo creo que tendremos que decir que en realidad en este país nunca pasa nada, ¿no? Eso sí. Bueno. Mira, yo creo que todos los presidentes han tenido, o la mayoría de los presidentes han tenido señalamientos como estos. Es decir, efectivamente tenemos el caso de López Portillo con aquella famosa Colina del Perro, la riqueza y las propiedades, las casas de los hermanos Salinas de Gortari, pues fueron ampliamente documentadas también, especialmente al final de la administración, y luego ya con todo ese pleito intestino que traían los priistas en el 95 cuando ya era presidente Ernesto Zedillo, y que bueno, pues evidencian una serie de riquezas inauditas para un servidor público, ni siquiera siendo el presidente. Y con Vicente Fox hubo situaciones similares. El rancho Fox se desarrolló de una manera sorprendente, y las acusaciones sobre los hijos de Marta Sagún y sus negocios al amparo del poder, donde también estaban implicados contratistas hoy muy célebres como el de Oceanografía, porque finalmente se les aplica algún aspecto de justicia al que habían permanecido ajenos o impunes, y que en el de Felipe Calderón también, porque yo no sé si tú recuerdes la forma en la que extendió su propiedad también en una zona de alta plusvalía, en el fraccionamiento Las Águilas de acá de la Ciudad de México. Es decir, todos los presidentes, mira, a mí me parece que quizás el caso un poco más recatado podría ser el de Miguel de la Madrid. Yo todavía en 2012, cuando cubriendo justamente las actividades de la fuente presidencial, me toca asistir a su funeral. Seguía siendo la misma casa de siempre, una casona muy bonita ciertamente, pero tampoco ostentosa, en la zona de Coyoacán, que había sido su casa creo que desde antes de ser presidente. Me parece que es el caso que escapa un poco a esta proclividad al boato y al lujo de las familias presidenciales. ¿Qué va a pasar? Pues yo no sé. A mí me parece que el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer es preocupante, porque inclusive no solo se duele de un complot o de una conspiración que intenta
afectar su gobierno, desestabilizar al país, crear desorden social, frenar su proyecto de nación, sino que además, como parte de esas concepciones que él menciona o atribuye a las protestas que han derivado en actos no necesariamente violentos, yo diría más bien vandálicos. Yo creo que hay que poner también las cosas en su justa proporción. En estos actos vandálicos que se han registrado en algunas protestas, dice, yo no sé si esto forme parte, pero es un tema sensible y le he pedido a Angélica que aclare. Es decir, pareciera que el discurso presidencial ha estado evolucionando desde la primera expresión que tuvo llamando a la no violencia en las protestas, hasta ahora donde está diciendo, bueno, es contra mi proyecto de nación, es decir, volvemos a esta tradición no solo de descalificar o de criminalizar o de linchar mediáticamente la protesta social, sino que además encontramos este ingrediente de personalización, de apropiación personal de la institución presidencial y del proyecto de nación, y finalmente una advertencia contundente, me parece muy clara, que nos va anticipando la represión. Ayer yo recibí diferentes llamadas de gente pues de cierta edad que recordaba la forma en la que evolucionó exactamente de la misma manera el discurso de Díaz Ordaz. Por eso es un momento grave, crítico. Yo quisiera creer y esperaría que se trata de una necesidad imperiosa del presidente en tanto estrategia política de mostrar una presidencia fuerte que está poniendo un alto a ciertas condiciones de crisis que han afectado y dañado la imagen de su administración, y que esto no va a pasar a mayores, pero desafortunadamente los signos, lo que vimos el fin de semana en la ciudad universitaria de la UNAM, y una serie de detenciones hormiga que se registraron durante el fin de semana contra algunos activistas jóvenes o dirigentes estudiantiles de diferentes filiaciones, con razón o sin ella, participan en marchas de manera sistemática o periódica o frecuente, para ser más preciso. Me parece que empieza a darnos ya indicadores pues graves de cómo pudiera estarse razonando la solución de esta crisis de la presidencia, que viene porque no hay que perder de vista que el origen de esta crisis es que no pudieron, o sea, no atendieron oportunamente y no resolvieron oportuna y clara y contundentemente el asunto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los 6 muertos, y finalmente eso viene a dar a detonar una vorágine de situaciones en las que surge esta investigación periodística del equipo de Aristegui y que colocan al gobierno mexicano, particularmente al gobierno, a la administración de Enrique Peña Nieto, en una posición no solo dentro, sino fuera del país, pues crítica. Te agradezco mucho tu análisis, enriquece el debate acá en Sonora para entender qué es lo que está pasando. Te mando un abrazo, Arturo. Un abrazo fraternal y un saludo a tu auditorio. Buen día. Igualmente, Arturo Rodríguez, escritor y periodista de la revista Proceso. Corte, vuelvo con Katy Artigues también. Está enojado el presidente, dice, ante la Federación Médica, lo que sucedió ayer en el Congreso en torno al Centro Ecológico, el debate de los diputados y mucho más.